O Líbano, esa terra de montanas imponentes e cedros majestosos, tem uma história que muitos subestimam. Ao longo das escrituras, foi palco de acontecimentos que definiram o destino de Nacoes, e suas cidades costeiras viram o auge do comércio e a queda de impérios. Mas, o que poucos entendem é o papel profético profundo que essa terra desempenha na Bíblia. Mais do que o simple cenário de eventos bíblicos, o Líbano foi o lar de personagens que desafiaram o próprio Deus e enfrentaram consequências devastadoras. E é aí que começa a grande revelação, o que realmente significam esses eventos. Como eles impactam nossa compreensão dos tempos finais. Prepare-se para mergulhar numa história de grandeza e decadência, onde os cedros de outrora escondem mistérios que muitos ainda ignoram. El Líbano, qué maravilla pensar en esas majestuosas montañas. No es solo su belleza lo que ha capturado la imaginación a lo largo de los siglos. También es una tierra marcada por historias bíblicas que pocos conocen a fondo. Sidón, por ejemplo, era mucho más que una ciudad portuaria. En los textos sagrados, su nombre está ligado a uno de los personajes más siniestros de la Biblia. Así es, esa figura dejó una huella imborrable en la narrativa bíblica y su influencia no fue para bien. ¿Te imaginas vivir en un lugar con semejante legado? Pero la belleza del Líbano también era un imán para la tentación. Con esas vastas cordilleras, no solo seducía con su riqueza natural, sino que arrastraba a los pueblos cercanos a la idolatría y la corrupción. Los israelitas, por ejemplo, se vieron atraídos hacia las prácticas de los fenicios, quienes vivían en esas tierras. Un intercambio cultural que, si bien parecía inofensivo al principio, pronto se convirtió en un desafío espiritual para el pueblo de Dios. No solo importaban cedros, sino también costumbres y dioses ajenos. Es curioso cómo una región puede ser fuente de tanta riqueza y, a la vez, tentación, ¿verdad? El impacto de este intercambio entre culturas no solo fue evidente en la vida cotidiana, sino también en la forma en que la Biblia relata los eventos de la época. Sidón, mencionada una y otra vez, dejó claro que no solo se trataba de economía o poder territorial, sino de algo mucho más profundo. Los cedros del Líbano eran famosos, sí, pero las raíces espirituales que surgieron de esa tierra contaban una historia diferente. Tal vez por eso, la relación entre Israel y Líbano fue tan complicada, llena de altibajos que resonaban no solo en los templos, sino en los corazones de las personas. Israel y el Líbano, dos tierras vecinas que parecían destinadas a entrelazarse. Aunque a menudo cooperaron en el comercio, también hubo tensiones profundas que sacudieron su relación. Los fenicios, con su rica cultura y dioses paganos, influyeron mucho más de lo que podríamos imaginar en los israelitas. La tentación estaba en todas partes. ¿Cómo no sentirse atraídos por la majestuosidad de sus bosques y las prácticas que esos intercambios traían consigo? Así, la influencia fenicia no solo fue comercial, sino también espiritual. Aunque la Biblia menciona tiempos de paz y cooperación, no todo fue tan simple. Los cedros del Líbano, tan apreciados por su resistencia y belleza, también fueron un símbolo de una relación compleja entre los dos pueblos. Israel vio en el Líbano una fuente de riqueza, pero a su vez, el Líbano ofrecía más que materiales. Junto con sus cedros venían también creencias y costumbres que muchas veces hicieron que el pueblo israelita se desviara de su fe. La idolatría se colaba como una sombra entre las montañas y los bosques. Al final, la relación entre Israel y Líbano estuvo marcada por momentos de cooperación y alianzas, pero también por conflictos espirituales profundos. Las culturas se entrelazaban, y aunque en ciertos momentos la convivencia parecía prometedora, las raíces del Líbano traían consigo más que recursos naturales. Las tentaciones espirituales que surgían de esta tierra rica en cultura y comercio siempre fueron una amenaza constante para la fe de Israel. Cuando Salomón asumió el trono, sabía que necesitaba más que sabiduría para consolidar su reino. Una de sus decisiones más estratégicas fue la alianza con Hiram, el poderoso rey de Tiro. Juntos, establecieron una relación que trascendía lo meramente político o comercial. Los famosos cedros del Líbano, traídos por los hábiles fenicios, no eran solo madera, eran el símbolo de una colaboración divina. Hiram vio en Salomón no solo un rey, sino un líder guiado por algo mucho más grande.
¿Y cómo negarse a colaborar en la construcción de un templo tan majestuoso? Los cedros que Hiram envió a Israel no fueron el único recurso valioso de esta alianza. La relación entre ambos reyes se basaba en el respeto mutuo y en los beneficios que cada uno obtenía del otro. Mientras Tiro proporcionaba la madera más fina y a los artesanos más hábiles, Israel devolvía generosamente con trigo y aceite. Era un intercambio justo y, por un tiempo, pacífico. Esta alianza fue fundamental no solo para la construcción del templo, sino también para mantener la estabilidad regional. Sin embargo, como ocurre con muchas relaciones, los beneficios materiales no siempre garantizan la paz espiritual. Los cedros del Líbano decoraban las paredes del templo, pero las influencias culturales que acompañaban a esos materiales también sembraban semillas de conflicto. Las alianzas políticas y comerciales eran necesarias, pero a veces traían consigo tentaciones que podrían desviar a Israel de su verdadero propósito. La historia de Jezabel es una de las más impactantes de las Escrituras. Proveniente de Sidón, una ciudad fenicia famosa por su riqueza y poder, esta princesa llegó a Israel no solo con la intención de gobernar junto a Acab, sino también con una misión: introducir la adoración a Baal. Su influencia fue inmediata y devastadora. Acab, el rey de Israel, no solo permitió que su esposa trajera sus ídolos, sino que él mismo participó activamente en la idolatría. ¿Puedes imaginar el impacto que tuvo esto en el pueblo de Dios? Bajo el reinado de Acab y Jezabel, los altares dedicados a Baal proliferaron en Israel. Lo que una vez fue una nación dedicada al Señor, ahora se encontraba en un punto crítico. Los profetas del Señor fueron perseguidos y asesinados por orden de Jezabel, y el culto a Baal se convirtió en algo común. Pero Dios no permaneció en silencio. Fue entonces cuando Elías, el profeta valiente y decidido, entró en escena. El famoso enfrentamiento en el Monte Carmelo no fue solo una batalla entre Elías y los profetas de Baal, sino un duelo entre el Dios verdadero y los falsos dioses. El resultado fue claro: el Señor, y solo Él, respondió con fuego del cielo, humillando a los falsos profetas y demostrando su poder absoluto. Pero incluso después de esta demostración, Jezabel no se dio por vencida. Siguió persiguiendo a Elías, intentando apagar la luz de la verdad. Sin embargo, su final trágico estaba sellado, pues nadie puede desafiar a Dios y salir impune. Después de la resurrección de Cristo, el Evangelio comenzó a romper las barreras geográficas que antes parecían infranqueables. Tiro, una ciudad del Líbano, famosa por su comercio marítimo y sus riquezas, se convirtió en uno de los primeros lugares donde la luz del cristianismo llegó. El apóstol Pablo, en su tercera misión, hizo una parada en esta ciudad costera. Lo que encontró allí fue una comunidad de cristianos gentiles, algo que para muchos aún era difícil de imaginar. ¿Quién hubiera pensado que una ciudad conocida por su orgullo y riquezas ahora acogía a seguidores de Cristo? La expansión del cristianismo hacia Tiro fue una señal clara de que el mensaje de salvación no estaba limitado a los judíos. Las murallas que separaban a los pueblos comenzaban a desmoronarse. Lo interesante es que esta ciudad, que en tiempos antiguos había sido símbolo de arrogancia y de idolatría, ahora se transformaba en un faro de fe y esperanza. Pablo pasó 7 días en Tiro, fortaleciendo a esta comunidad y predicando el Evangelio. Es impresionante cómo las ciudades con un pasado tan oscuro pueden ser tocadas por la gracia de Dios. La visita de Pablo no fue casualidad, era parte de un plan más grande. El cristianismo ya no sería una fe limitada a un solo pueblo, sino que se expandiría por todo el Mediterráneo. La ciudad de Tiro, con su comunidad cristiana, representa ese nuevo comienzo. Así como el Líbano estaba conectado a la tierra prometida en tiempos antiguos, ahora también estaba vinculado a la expansión del reino de Dios a través de Cristo. El Líbano, más allá de ser solo un lugar geográfico, tiene un significado profundo que resuena a lo largo de las Escrituras y en nuestra vida hoy. Después de descubrir su historia, ¿no sientes una llamada a reflexionar sobre tu propio camino? A veces, al igual que Israel, nos vemos tentados por influencias externas que nos desvían de lo que realmente importa. ¿Qué estás dejando entrar en tu vida que pueda estar afectando tu relación con Dios? La historia del Líbano nos muestra que incluso en medio de la grandeza y la prosperidad, el orgullo y la idolatría pueden llevarnos por mal camino. Ahora que tienes este conocimiento, ¿qué harás con él?
Si te ha impactado lo que has aprendido, no dejes de seguir explorando. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje de descubrimiento, porque siempre hay más que aprender, y el Líbano es solo el principio.